62 niños corriendo despavoridos hacia el edificio principal, gritando palabras que sus maestros jamás pensaron escuchar en un patio de recreo. Vinieron del cielo, nos miraron directamente, nos hablaron sin palabras. Pequeñas manos temblorosas señalando hacia el campo de deportes vacío donde minutos antes habían presenciado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Era el 16 de septiembre de 1994 cuando la escuela Ariel en Rugua, Zimbabue, se convirtió en el epicentro del encuentro extraterrestre masivo más documentado de la historia moderna. Un caso donde los testigos no eran adultos susceptibles a sugestión o militares entrenados para guardar secretos. Eran niños de entre 6 y 12 años. Niños que no se conocían entre sí. Niños de diferentes culturas, idiomas y trasfondos socioeconómicos. Niños que contaron exactamente la misma historia. Durante 25 minutos, una nave espacial aterrizó en su escuela. Seres extraterrestres caminaron entre ellos y recibieron un mensaje telepático sobre el futuro de la Tierra que los perseguiría durante décadas. Lo que hace que el incidente de la escuela Ariel sea único no es solo el número de testigos, es la consistencia de sus testimonios, la precisión de sus descripciones, la manera en que sus dibujos, realizados independientemente, mostraban los mismos detalles específicos, la forma en que sus relatos permanecieron invariables durante años de interrogatorios y documentales. Esto es lo que sabemos sobre el día que los niños de Rugua se encontraron cara a cara con visitantes de otro mundo. La escuela Ariel era una institución privada ubicada en la zona rural de Rugua, aproximadamente 20 kilómetros al sureste de Harare, la capital de Zimbabue. Fundada por misioneros británicos en los años 60, servía principalmente a familias de clase media, tanto locales como expatriadas que trabajaban en la industria minera y agrícola de la región. En septiembre de 1994, la escuela tenía 250 estudiantes, la mayoría de origen africano, con una minoría de niños blancos cuyos padres trabajaban para empresas internacionales. Era un ambiente multicultural donde se hablaba inglés, Shona y Ndebele indistintamente. El 16 de septiembre era un viernes normal. Los niños habían terminado sus clases matutinas y estaban en el recreo de las 10:15 de la mañana. Los maestros, como era costumbre durante los recreos largos, permanecían en la sala de profesores, dejando a los estudiantes jugar libremente en el extenso campo de deportes que rodeaba el edificio principal. El cielo estaba despejado. No había nubes. La temperatura rondaba los 25 grados centígrados, típica de la primavera zimbabuense. Era un día perfecto para jugar al aire libre, pero a las 10:30 todo cambió. Primero fue fue el sonido. Un zumbido grave, constante, que parecía venir del cielo. Los niños que jugaban cerca del campo de cricket levantaron la vista. Algunos pensaron que era un avión, aunque el sonido era diferente, más profundo, más vibrante. Luego vieron las luces. 3 objetos brillantes aparecieron en el horizonte, moviéndose en formación triangular. No se desplazaban como aviones. No tenían alas visibles. Brillaban con una luz plateada que reflejaba el sol de la mañana, pero también emitían su propia luminosidad. Los objetos se aproximaron lentamente al campo de deportes. A medida que se acercaban, los niños pudieron distinguir que tenían forma oval, como platos invertidos. El objeto más grande tenía aproximadamente el tamaño de 4 automóviles puestos juntos. Y entonces, el objeto principal comenzó a descender. Emma Christiansen, de 11 años, fue una de las primeras en verlo. Estaba jugando con sus amigas cerca de la cancha de netball cuando el zumbido la hizo mirar hacia arriba. Era brillante, pero no lastimaba los ojos, recordaría años después. Se movía muy despacio, como si flotara. El objeto descendió hasta aproximadamente 3 metros del suelo y se detuvo, suspendido sobre un área de maleza y árboles mopane en el borde del campo de deportes. Los otros 2 objetos permanecieron en el aire, a mayor altura, como si estuvieran vigilando. Barry Dodd, de 8 años, estaba corriendo cuando se dio cuenta de que todos sus compañeros habían dejado de jugar y miraban en la misma dirección. Siguió sus miradas y vio algo que su mente infantil apenas podía procesar. Era como un plato grande y brillante, diría más tarde, pero tenía ventanas, y había alguien adentro. Los niños comenzaron a acercarse, atraídos por una curiosidad que superaba cualquier miedo. Habían visto aviones antes, habían visto helicópteros. Esto era diferente. Esto era imposible. Y entonces la nave aterrizó. Simplemente se posó sobre la tierra roja de Zimbabue, como si hubiera estado destinado a estar allí desde siempre. Los niños se encontraban ahora a unos 20 metros de distancia, agrupados en pequeños clústeres, algunos tomados de la mano, otros señalando con asombro.
Podían ver la nave claramente. Era metálica, con una superficie lisa que reflejaba el entorno pero mantenía su propio brillo interno. Tenía una cúpula transparente en la parte superior, y a través de esa cúpula podían ver formas moviéndose en el interior. Salindra Pillai, de 10 años, estaba lo suficientemente cerca como para distinguir detalles. Había luces parpadeando dentro, recuerda. Luces azules y rojas, y sombras. Sombras que se movían como personas pero no eran personas. Durante varios minutos, los niños observaron la nave en silencio. Algunos estaban asustados y habían comenzado a retroceder. Otros, impulsados por una curiosidad irresistible, se acercaron más. Fue entonces cuando se abrió una puerta. No vieron cómo se abrió. No hubo sonido de mecanismos. De repente, había una abertura en el costado de la nave. Una abertura perfectamente rectangular que no había estado allí momentos antes. Y de esa abertura salió un ser. Era pequeño, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Su piel era pálida, casi gris, y su cabeza era desproporcionadamente grande en relación con su cuerpo delgado. Llevaba algo parecido a un traje negro ajustado que cubría todo su cuerpo excepto la cabeza y las manos. Sus ojos eran enormes, negros, sin pupilas visibles, y estaban mirando directamente a los niños. Chipo Chingoma, de 9 años, fue una de las que estuvo más cerca. Sus ojos eran como los de una muñeca, describió años después. Pero estaban vivos, y me miraba. Me miraba a mí específicamente como si me conociera. El ser permaneció inmóvil durante varios segundos, observando a los niños. Luego, otro ser salió de la nave. Y otro. En total, los niños contaron entre 3 y 5 seres, aunque las descripciones variaban ligeramente. Todos tenían las mismas características. Estaturas bajas, cabezas grandes, ojos enormes, trajes oscuros. Los seres se movían de manera fluida, casi como si flotaran sobre el suelo. No caminaban como humanos. Sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado coordinados. Uno de los seres se acercó más a los niños. Se detuvo a aproximadamente 10 metros de distancia y los observó. Los niños sintieron algo que describirían como una presión en sus mentes. No era doloroso, pero era definitivamente perceptible. Y entonces comenzaron a recibir imágenes. No eran palabras. No era un idioma que pudieran entender. Eran imágenes que aparecían directamente en sus mentes. Visiones de la tierra, bosques siendo cortados, ríos contaminados, animales muriendo, ciudades cubiertas de humo. Lisa Putterill, de 11 años, describió la experiencia como ver una película en mi cabeza. Me mostraban árboles siendo cortados, montones y montones de árboles, y la tierra se veía triste, como si estuviera llorando. Las imágenes continuaron durante lo que parecieron varios minutos. Los niños vieron escenas de destrucción ambiental intercaladas con imágenes de la tierra tal como era miles de años atrás. Verde, prístina, abundante en vida salvaje. El mensaje era claro sin ser verbal. Los humanos estaban destruyendo su planeta. Si no cambiaban, las consecuencias serían devastadoras. Algunos niños recibieron imágenes adicionales. Guy Gibbs, de 12 años, vio lo que describió como máquinas enormes sacando cosas de la tierra. Francis Chirimuta, de 11 años, vio el agua volviéndose negra y los peces muriendo. Durante todo este tiempo, los seres permanecían inmóviles, observando. Sus enormes ojos negros parecían penetrar directamente en las almas de los niños. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la experiencia terminó. Los seres retrocedieron hacia su nave. El que había estado más cerca de los niños los miró una última vez, y varios de los estudiantes reportaron haber sentido algo parecido a tristeza emanando de él. Los seres desaparecieron dentro de la nave. La nave se elevó silenciosamente del suelo, ganó altura rápidamente y se reunió con los otros 2 objetos que habían permanecido suspendidos en el aire. Los 3 objetos se alejaron hacia el norte, acelerando hasta convertirse en puntos brillantes en el cielo, y finalmente desaparecieron más allá del horizonte. Todo el encuentro había durado aproximadamente 25 minutos. Los niños permanecieron inmóviles durante varios segundos, procesando lo que acababan de experimentar. Luego, como si hubieran despertado de un trance colectivo, comenzaron a correr hacia el edificio de la escuela, gritando y hablando todos al mismo tiempo. La primera maestra en verlos fue Alison Kirkman, quien estaba saliendo de la sala de profesores cuando la horda de niños histéricos irrumpió por las puertas principales. Nunca había visto a los niños en ese estado, recordó más tarde. Estaban agitados, pero no era pánico. Era excitación mezclada con miedo,
y todos hablaban de lo mismo. Colin Mackey, el director de la escuela, fue convocado inmediatamente. Los niños lo rodearon, todos hablando al mismo tiempo, todos contando la misma historia imposible. Una nave espacial, seres extraños, mensajes telepáticos. Inicialmente, Mackey pensó que los niños habían visto un helicóptero militar o algún tipo de aeronave experimental. Zimbabue estaba cerca de Sudáfrica, que tenía una industria aeroespacial avanzada. Quizás habían presenciado una prueba de vuelo clasificada, pero a medida que escuchaba los detalles específicos, a medida que veía la consistencia en las descripciones, a medida que observaba el estado emocional genuino de los niños, comenzó a darse cuenta de que esto era algo completamente diferente. Decidió separar a los niños en grupos pequeños y pedirles que dibujaran lo que habían visto. Los dibujos fueron reveladores. Sin comunicarse entre ellos, sin tener oportunidad de coordinar sus historias, 62 niños dibujaron prácticamente la misma cosa. Objetos ovales con cúpulas, seres pequeños con cabezas grandes y ojos enormes, naves con ventanas brillantes. Los detalles eran notablemente consistentes. Todos dibujaron a los seres con trajes oscuros. Todos dibujaron las naves como metálicas y reflectivas. Todos ubicaron el aterrizaje en el mismo lugar del campo de deportes. Esa tarde, Mackey contactó a los padres de los niños involucrados. Las reacciones fueron variadas. Algunos padres asumieron que sus hijos habían visto algún tipo de aeronave militar. Otros pensaron que era producto de una imaginación hiperactiva alimentada por programas de televisión. Pero cuando los padres interrogaron a sus hijos individualmente en sus casas, las historias permanecieron idénticas. Los detalles no cambiaron, los niños no se contradijeron, y mostraron una convicción emocional que era difícil de ignorar. 3 días después, el martes 19 de septiembre, algo extraordinario sucedió. La BBC había enviado un equipo de filmación a Zimbabue para documentar el trabajo de organizaciones benéficas internacionales. Cuando el corresponsal Tim Leach se enteró del incidente en la escuela Ariel, decidió investigar. Leach era un periodista experimentado con más de 20 años de carrera. Había cubierto conflictos armados, desastres naturales, escándalos políticos. No era alguien fácil de engañar. Y definitivamente no era alguien predispuesto a creer en historias de ovnis. Pero cuando llegó a la escuela y comenzó a entrevistar a los niños, se encontró con algo que no esperaba: credibilidad absoluta. Estos niños no estaban mintiendo, diría más tarde en una entrevista. Había algo en sus ojos, en la manera en que contaban su historia, que era completamente genuino. No estaban tratando de convencerme de nada. Simplemente estaban relatando lo que había sucedido. Leach entrevistó a 20 niños individualmente. Sus historias fueron idénticas en todos los aspectos fundamentales. Las pequeñas diferencias que existían eran exactamente el tipo de variaciones que esperarías en testimonios genuinos de múltiples testigos. Pero fue durante una entrevista específica que Leach se convenció completamente de que algo extraordinario había ocurrido. Estaba hablando con Emily Trim, una niña de 8 años de origen británico, cuando ella de repente se quedó callada en medio de su relato. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar. «¿Qué pasa, Emily?», preguntó Leach. «Están tristes», dijo Emily. «Los seres están muy tristes por nosotros, porque estamos lastimando nuestro mundo. Y si no paramos, algo muy malo va a pasar». La emoción en la voz de Emily era genuina. No era teatro, no era una historia inventada. Era el recuerdo traumático de una experiencia real que la había marcado profundamente. Leach filmó las entrevistas y las envió a Londres. El segmento fue transmitido en los noticieros de la BBC a nivel internacional, convirtiendo el incidente de la escuela Ariel en una sensación mediática global. Pero la atención de los medios trajo consecuencias inesperadas. Escépticos de todo el mundo comenzaron a atacar la credibilidad del caso. Sugirieron que los niños habían sido influenciados por programas de televisión sobre ovnis, que habían confabulado para crear una historia fantástica, que los maestros habían plantado la idea en sus mentes. Los niños fueron sometidos a interrogatorios intensivos por parte de psicólogos, investigadores de ovnis y periodistas escépticos. Algunos de los estudiantes más pequeños se sintieron abrumados por la atención y dejaron de hablar del incidente públicamente, pero los detalles centrales de sus historias nunca cambiaron. En octubre de 1994, la renombrada psiquiatra infantil Dr. John Mack de la Universidad de Harvard viajó a Zimbabue para estudiar el caso. Mack era una figura controvertida. Había ganado el premio Pulitzer por su biografía de T.E. Lawrence, pero en los últimos años se había interesado en el fenómeno de las abducciones extraterrestres.
Sus colegas académicos veían su trabajo con escepticismo, pero nadie cuestionaba su competencia profesional. Mack pasó 2 días en la escuela Ariel entrevistando a los niños tanto individualmente como en grupos. Utilizó técnicas estándar de psicología infantil para determinar si habían sido sugestionados, si estaban mintiendo o si habían experimentado algún tipo de trauma psicológico. Sus conclusiones fueron inequívocas. Estos niños experimentaron algo real, escribió en su informe. Sus testimonios muestran todas las características de recuerdos auténticos de eventos traumáticos. No hay evidencia de sugestión, fabricación o influencia externa. Algo extraordinario le sucedió el 16 de septiembre de 1994. Mack también notó algo más. Los niños que habían recibido los mensajes telepáticos más intensos mostraban un nivel inusual de conciencia ambiental para sus edades. Hablaban con preocupación genuina sobre la deforestación, la contaminación y el cambio climático, temas que normalmente no interesaban a niños de 6 a 12 años en los años 90. Es como si hubieran recibido una educación acelerada sobre los problemas ambientales de la Tierra, observó Mack. Su nivel de comprensión y preocupación está muy por encima de lo que esperarías en niños de sus edades y trasfondos. A medida que pasaron los años, los niños crecieron y se convirtieron en adultos. Algunos se mudaron de Zimbabue, otros permanecieron en el país, pero todos mantuvieron la misma historia. En entrevistas realizadas en los años 2000, 2010 y 2020, los ahora adultos que habían sido niños en la escuela Ariel siguieron contando exactamente la misma historia. Los detalles nunca cambiaron. Su convicción nunca vaciló. Emily Trim, quien ahora es artista y vive en Australia, ha hablado públicamente sobre el incidente en múltiples ocasiones. No fue un sueño, dice. No fue imaginación. Fue real. Y el mensaje que recibimos es más relevante ahora que nunca. Salindra Pillay, ahora psicóloga, dice que el incidente influyó en su elección de carrera. Después de esa experiencia me interesé en cómo funciona la mente humana, pero también me convenció de que hay aspectos de la realidad que nuestra ciencia actual no puede explicar completamente. Barry Dodd, quien se convirtió en ingeniero, dice que el incidente le enseñó a mantener una mente abierta. Vi algo que según nuestro entendimiento actual de la física y la biología no debería existir, pero lo vi. Y eso me ha hecho más humilde sobre lo que creemos saber del universo. En 2014, 20 años después del incidente, la cadena de televisión sudafricana Carte Blanche produjo un documental seguimiento. Localizaron a 42 de los 62 niños originales. Todos mantuvieron sus historias originales. Todos expresaron la misma certeza sobre lo que habían experimentado. Y todos mencionaron que el mensaje ambiental que habían recibido les parecía más urgente y relevante en 2014 que en 1994. Los escépticos han propuesto varias explicaciones alternativas para el incidente de la escuela Ariel. La teoría más popular es que los niños vieron algún tipo de aeronave experimental o militar que estaba siendo probada en secreto en la región. Zimbabue está ubicado geográficamente cerca de Sudáfrica, que en los años 90 tenía uno de los programas aeroespaciales más avanzados del continente africano. Es posible que los niños hayan presenciado la prueba de algún tipo de vehículo no tripulado o helicóptero experimental. Sin embargo, esta teoría tiene varios problemas. Primero, ningún gobierno o empresa ha admitido haber realizado pruebas en la zona de Ruwa en septiembre de 1994. Segundo, la descripción de los niños de objetos que aterrizar silenciosamente y despegar verticalmente no coincide con ninguna tecnología conocida de la época. Tercero, no explica las descripciones consistentes de seres humanoides. Otra teoría sugiere que los niños experimentaron una alucinación masiva causada por histeria colectiva o sugestión. Los psicólogos han documentado casos donde grupos de personas, especialmente niños, pueden experimentar alucinaciones similares si están en un estado emocional elevado y son influenciados por una figura de autoridad. Pero esta teoría también tiene problemas. Los niños estaban jugando normalmente antes del incidente. No había figura de autoridad presente que pudiera haber plantado la idea. Y la consistencia de los detalles específicos va más allá de lo que normalmente se ve en casos de histeria colectiva. Una tercera teoría propone que los niños confundieron un fenómeno natural inusual con una nave espacial. Algunas condiciones atmosféricas pueden crear ilusiones ópticas que hacen que objetos distantes parezcan estar flotando o moviéndose de maneras extrañas. Sin embargo, el incidente ocurrió bajo cielos despejados durante el día, condiciones que no favorecen este tipo de ilusiones ópticas. Además, múltiples niños reportaron haber estado a pocos metros de distancia de los objetos y seres, lo que hace improbable que se tratara de una ilusión de larga distancia.
La teoría más controvertida, pero que cuenta con el apoyo de algunos investigadores, es que los niños realmente experimentaron un encuentro con inteligencia extraterrestre. Los defensores de esta teoría señalan varios factores que hacen del caso de la escuela Ariel uno de los más convincentes en la literatura OVNI. El número de testigos es extraordinario. La edad de los testigos hace improbable que estuvieran confabulando. La consistencia de los testimonios a lo largo de décadas sugiere que no se trata de memorias falsas, y la investigación profesional realizada por la BBC y el Dr. Macklen's Credibility al caso también señalan que el mensaje ambiental reportado por los niños era inusualmente presente para 1994. El cambio climático y la degradación ambiental no eran temas dominantes en la conciencia pública, especialmente entre niños en una zona rural de África. Sin embargo, los niños describieron con precisión problemas ambientales que se convertirían en crisis globales en las siguientes décadas. Independientemente de cuál sea la explicación correcta, el incidente de la escuela Ariel ha tenido un impacto duradero en todos los involucrados. Para los niños, ahora adultos, la experiencia cambió fundamentalmente su visión del mundo. Muchos se convirtieron en defensores del medio ambiente. Otros desarrollaron un interés en la ciencia y la exploración espacial. Todos mantienen que lo que experimentaron fue real y significativo. Para la comunidad científica, el caso representa uno de los encuentros OVNI mejor documentados de la historia moderna. Ha sido estudiado por psicólogos, sociólogos e investigadores de fenómenos anómalos durante más de 30 años. Para el público en general, el incidente de la escuela Ariel se ha convertido en un punto de referencia en las discusiones sobre la posibilidad de vida extraterrestre y la realidad del fenómeno OVNI. Hoy, casi 30 años después, las preguntas fundamentales sobre lo que sucedió en la escuela el 16 de septiembre de 1994 permanecen sin respuesta. 62 niños realmente se encontraron con visitantes de otro mundo, recibieron un mensaje telepático sobre el futuro de la Tierra, o experimentaron algo más mundano que sus mentes infantiles interpretaron de manera extraordinaria. Los escépticos argumentan que debe haber una explicación convencional, que la ciencia simplemente no ha identificado todavía. Los creyentes mantienen que el caso representa evidencia convincente de que no estamos solos en el universo. Pero hay un aspecto del incidente que trasciende el debate entre escépticos y creyentes: el mensaje. Ya sea que ese mensaje viniera de seres extraterrestres o del subconsciente colectivo de 62 niños preocupados por su mundo, el contenido sigue siendo relevante. La Tierra enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Los bosques están siendo destruidos a un ritmo alarmante. Los océanos están siendo contaminados. El cambio climático amenaza ecosistemas enteros. Los niños de la escuela Ariel, ahora adultos, han dedicado sus vidas a abordar estos problemas. Algunos se convirtieron en científicos ambientales, otros en activistas. Varios trabajan en organizaciones dedicadas a la conservación y la sostenibilidad. Independientemente de si crees en nuestra historia sobre los seres extraterrestres, dice Emily Trim, el mensaje que recibimos era claro: necesitamos cuidar nuestro planeta, y eso es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. El incidente de la escuela Ariel permanece como uno de los casos OVNI más intrigantes y mejor documentados de la historia moderna. 62 testigos, testimonios consistentes durante 3 décadas, investigación profesional por parte de psicólogos respetados y periodistas experimentados. Pero más allá del misterio de lo que realmente sucedió ese día en Ruwa, el caso nos deja con preguntas más profundas sobre nuestra relación con el cosmos y nuestra responsabilidad hacia nuestro planeta. En una era donde la búsqueda de vida extraterrestre se ha vuelto cada vez más seria y científica, donde telescopios espaciales escanean miles de exoplanetas en busca de señales de vida, donde los gobiernos han comenzado a reconocer oficialmente la realidad de los fenómenos aéreos no identificados, el testimonio de los niños de la escuela Ariel resuena con una relevancia renovada. Quizás nunca sepamos con certeza lo que sucedió en ese campo de deportes en Zimbabue, pero la pregunta que plantea el caso es clara. ¿Estamos preparados para aceptar que podríamos no estar solos en el universo? ¿Y estamos dispuestos a tomar en serio los mensajes sobre nuestro futuro, sin importar de dónde vengan? Los niños de la escuela Ariel crecieron con la certeza de que habían experimentado algo extraordinario. Sus vidas fueron moldeadas por un encuentro de 25 minutos que desafió todo lo que creían saber sobre la realidad. 30 años después, mientras la humanidad enfrenta crisis que podrían determinar el futuro de nuestra especie, quizás es momento de escuchar lo que esos niños tienen que decirnos. Porque el mensaje que recibieron en 1994 suena profético en 2024. Cuidemos nuestro mundo antes de que sea demasiado tarde.